Entre datos, Jorge Alvarado. Una vez más, Ángel Márquez, por aquí entre datos. Y hoy con invitado, aparte muy querido en lo personal, porque somos colegas coach. Polifacético. De IESA, así entre las múltiples cosas que uno hace. Y definitivamente polifacético, porque, bueno, démosle la bienvenida a Robert Veiga. Yo tengo una versión corta que es que yo me defino como un empresario de espíritu emprendedor, académico apasionado y artista de corazón. Y eso me llevó tiempo construir eso. Me llevó tiempo construir eso porque era realmente encontrar algo que describiera eso, todas las cosas que hago y que me gusta hacer, pero además como no solo concentrado, sino con el peso que tiene cada una. Y además te ocupas de formarte, que también es la cosa, o sea, digamos, no le das tanto espacio al empirismo, ¿no? Entiendo que cada una de estas facetas tuyas hay un trabajo de formación que lo respalda. Sí, me gusta ser responsable. Y creo que cuando uno aprende es responsable con lo que entrega. Comprometido también con lo que hace, ¿no? Una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, de ser profesor, es que tenía que mantenerme siempre bueno, al menos yo informado, claro. Creía que tenía que leer más y aprender más porque tengo que estar entregando siempre a otras personas. Entonces sí, me declaro como un aprendiz constante. Creo que somos siempre, desde esa posición, tenemos mucho más que ganar que creyendo que ya aprendimos lo que teníamos que aprender. Muy bien. Y bueno, además está el reto del manejo del tiempo para hacer tantas cosas, ¿no? Pues estar involucrado en la dinámica empresarial que particularmente en este contexto siempre te demanda un poco más, siempre te demanda un esfuerzo adicional. Siempre aquí está el extra, ¿no? Siempre, como dicen, ahora pasan cositas. Entonces, el manejo del tiempo es un reto, me imagino, desde tantas dimensiones en las cuales estás involucrado. Sí, el manejo del tiempo, ya yo no sé, el tiempo para mí pasó a un segundo plano. Y siempre me preguntan eso, porque creo que llama muchísimo la atención. Ahí pasan varias cosas. Bueno, primero que la gente ve nada más lo que está pasando en redes, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que en redes hoy estuve todo el día en la oficina y monté cosas que no pasaron. Pero aparte de eso es que la gente cree que está todo equilibrado y es mentira. Yo les tengo que mentir si les digo que todo está en el mismo nivel. Es un buen Algunos punto. días va a subir otra cosa y esto quedará atrás y hay unas cosas que se vuelven más urgentes. No me aburro, eso es cierto, duermo menos, pero suficiente. Yo hace unos años decidí que cuando pasara, pues, muchas de las cosas que estaban pasando, yo iba a decir que no solo padecí, sino que aproveché. Ya. Y entonces, desde esa óptica, se empezaron a abrir oportunidades. Se me abrió la oportunidad de ser profesor de IESA. Y fue mi primera, vamos a decir, manera de empezar a dar clase. Llegué a ser profesor más joven de IESA en una época. Pero quizás eso se abrió porque, bueno, hubo muchos profesores que emigraron. No quiero decir que yo no estuviese a la altura, pero evidentemente el IESA pues, tenía un renombre importante. El mundo empresarial, que comencé a emprender y abrir otras cosas que quizás a los que nos quedamos en Venezuela y veíamos oportunidades, bueno, se nos empezaron a abrir otras nuevas líneas de negocio. Sí. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Interesante, ya tenemos un primer dato, ¿no? O sea, el tema de no hay perfección atrás digamos, de la persecución del sueño y de la meta, ¿no? Digamos, hay errores, hay cosas que hay que ajustar y definitivamente no hay perfección, ¿no? Seguramente también habrá equipo, ¿no? Un equipo. Sin duda, de apoyo, cuando a mí me preguntan el secreto, la receta, yo digo que es el equipo. Claro. O sea, yo pasé toda la mañana en mi trabajo, en mi oficina, como empresario, el concesionario, y tuve que salir a una clase de invitado y mi equipo quedó trabajando. Claro. Y luego volví y entonces tengo un equipo en la universidad, es decir, hay equipo. Claro. Sin equipo no vas a poder llegar y hacer varias cosas. Totalmente. Robert, y a ver, una de lo que más nos llamó la atención de lo que haces, y aparte aquí con el tema de Entre Datos, nos pareció valiosísimo compartir tu visión, tu mirada y tu rol desde el punto de vista del liderazgo empresarial en la parte emprendedora, que a lo mejor está conectada, corrígeme si me equivoco, con la función educativa, docente que tienes hoy día en la Universidad Metropolitana. Esta multiplicidad de escenarios en los que te ha movido o en los que te mueves ha contribuido con esta responsabilidad formadora a muchachos jóvenes que aparte hoy día manejan una cantidad de información increíble que no es la que a lo mejor uno manejaba. Sí, sin duda.
A ver, yo tuve la oportunidad de estudiar emprendimiento en Babson y desde allí me di cuenta. El Entrepreneurship Program, tal. Ajá, correcto. Buenísimo. Y desde que es como el plan, o sea, la base intensiva que ellos dan a estudiantes no de Babson. Ahí estuve yo también. Pues allí yo, y lo habrás visto tú sin duda, te das cuenta que quienes entregaban todo el tema de emprendimiento no eran profesores académicos. Totalmente. O sea, me llegó a dar clase el que inventó la cámara digital y se la intentó vender a Kodak y Kodak le dijo que no, o sea, ese nivel, ¿no? Todos ad honorem, ya ese es otro extremo. Pero hoy, y esto está pasando en la Universidad Metropolitana dentro de los cambios que me tocó pues liderar, dentro del departamento hay teacherpreneurs o practitioners que son los que dan emprendimiento, porque definitivamente, y sobre todo en un país como este, a mí me preguntaban cuando yo propuse los cambios, bueno, pero ¿por qué tú quieres que aquí dé clase a alguien que tiene una empresa que nunca ha dado clase? Y le dije, porque es imposible que alguien enseñe empresas en Venezuela si nunca se ha sacado un RIF. Claro. Es decir, por ejemplo, o ha lidiado con un empleado. O sea, no es lo mismo. Entonces, bueno, me tocaste un tema complicado, porque hoy yo estoy haciendo un doctorado hablando de estudiar, una de las cosas más horribles que me ha pasado. Pero bueno, ya me falta poco. Estoy ahí, lo dejé, volví, o sea, es como... Mi tesis doctoral es sobre eso, sobre la enseñanza de emprendimiento a través de teacherpreneurs. Y en el mundo ya los teacherpreneurs ya hay hasta capacitaciones para que incluso personas que no son teacherpreneurs comiencen. Y se hizo ese término porque es como, puede ser un académico que quiere emprender en su forma de dar clase en el aula. Okay. Es interesantísimo. Okay. Y es entonces buscar espacios o áreas más colaborativas. La manera como quizás los empresarios entregamos la información es mucho más lineal que de subida a bajada, ¿no? Los profesores, y son importantísimos, y los valoro y trabajo y aprendo mucho con profesores. Con el académico formal. Con los académicos que trabajan conmigo, sí. Y hoy estoy más metido en investigación, sí. Y es algo que me ha ido llenando y enamora y ves el resultado, es innovar dentro de la academia, pero definitivamente la manera como dirigen el contenido, cómo trabajan, es diferente a un empresario o a un practicante. Entonces, eso sin duda alguna me ha llevado a una posición diferente dentro de mis clases. Estás contando esta parte de cómo lo vas viviendo. Y uno, históricamente, ha visto en el país el reto y es un discurso típico en momentos políticos, en diferentes momentos, el tema de la vinculación, se llamaba hace muchos años la vinculación empresa, universidad-sociedad, y creería que esta es una nueva manera de verlo, solo que, bueno, efectivamente está desde la experiencia que difunde Babson, ¿no? Pero, ¿qué es el emprendimiento visto ahora desde este tema, ¿no? O sea, porque... A ver, en algún momento discutíamos esta historia de que no, bueno, o sea, yo soy emprendedor, o sea, además de lo que hago taxi en las noches, estoy metido en Yomi, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo vemos el emprendimiento? ¿Cómo lo debemos entender? Porque... Bueno, ese es yo tengo una gran meta y siempre hablar de ese tema, así que te agradezco que lo hayas tocado porque yo siempre hago la distinción entre, bueno, siempre pongo ejemplo la señora María que hace tortas increíbles, y tiene una página de Instagram. Entonces la señora María es emprendedora, sería la gran pregunta y es una gran etiqueta, porque el emprendimiento se ha vuelto sexy. Todo el mundo quiere ser emprendedor y esto es verídico, es decir, hoy las empresas dan capacitaciones de emprendimiento a sus colaboradores porque, y se habla de intraemprendimiento, porque las habilidades de un emprendedor todo el mundo las quiere tener en su equipo. Queremos tener a alguien que resuelva problemas de manera innovadora, con poco presupuesto, que trabaje en equipo, etc. Entonces, hoy ya se ha estudiado tanto el emprendimiento y se sabe que se puede aprender y aprender con H intercalada que se lo entregamos a colaboradores. Dicho eso, para mí la señora María, que hace tortas increíbles y tiene un Instagram, es una buhonera digital. Y entonces la gente se alarma mucho. Yo digo esto además en capacitaciones que me contratan de bancos y tal, pero no, ya va. Los buhoneros o comerciantes mueven economías del mundo. Hay economías en Latinoamérica que los políticos le han metido el ojo a la gente comerciante o buhonera porque mueven mucha plata. Y hay gente comerciante que vive muy bien.
Compro cosas, vendo cosas. Hoy vendo una cosa, mañana vendo otra. Mercado cementerio. Hoy hago tortas y mañana hago empanadas. Hoy hago de taxi y mañana vendo otra cosa. Y eso es maravilloso, pero no eres emprendedor. También tengo el otro punto, que de repente estoy entrevistando a alguien y es un gran empresario y le digo, ¿cómo te defines? Y me defino como emprendedor. Bueno, puedes tener espíritu emprendedor, visión emprendedora, puedes estar siempre cazando oportunidades, pero ya tú eres empresario. Entonces yo lo que creo es que cuando tenemos muy claras esas tres etapas o tres tipos, maneras diferentes de generar valor a una sociedad o una parte socioproductiva, vamos a poder actuar de manera diferente. El comerciante puede convertirse en un emprendedor si comienza a pensar en marca, en un nicho, en un elemento diferenciador, en que es sostenido en el tiempo. En cambio, el comerciante puede trabajar algo a mediano plazo o a corto plazo, etc. Y el empresario, bueno, ya hablamos de otras características. Pero sí, hay que hacer esa distinción porque ahora todos queremos ser emprendedores y es maravilloso. Ojalá haya muchos emprendedores en el mundo, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Y ojo, no todos lo podemos ser, ¿no? O sea, es interesante la aspiración, la expectativa. Todos lo podemos ser, pero no tenemos por qué serlo. Exactamente. Me gusta mucho más tu precisión. No todos tenemos por qué serlo. No, está bien, un poco como tú lo dices, bueno, es sexy, está de moda, está bien, pero no todos tenemos por qué serlo, porque a fin de cuentas la economía a fin de cuentas crece, es dinámica, digamos, es fuerte en la medida en que es diversa, ¿no? En la medida en que hay diversidad de negocios, aplicaciones y atención de demandas, ¿no? Claro. No todo se atiende por un esquema de emprendimiento. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de emprendimientos que tú has visto en el país, ¿no? Qué compromiso. Pero pero lo que tú has visto, ¿no? Ojo, pero los unimetanos. Los unimetanos. Fíjate la pregunta, no quiero ponerte en el rol del juez de cuál es el mejor, sino el mejor que tú has visto, un poco pensando en la idea de que le sirva de dato, le sirva de referencia a la gente. Y yo quiero complementar eso un poquito con cuál es el elemento diferenciador de ese que a lo mejor tú puedes identificar con respecto a los otros, un poco para compartir el dato de cómo se puede hacer mejor. Bueno, no sé si hay uno en particular, pero yo sí me atrevo, a eso sí no me atrevo, pero sí me atrevo a decir cuáles serían esos elementos que pudiesen llevarte a hacer. Está bien. Porque la verdad es que cada vez que nace un emprendimiento, un problema social tiembla. ¿Sí? Eso es realmente lo que crea un emprendimiento. Y además me encanta porque es realmente un tema de triple impacto. Totalmente. Impactas a la sociedad, impactas al emprendedor porque su vida cambió e impactas a la economía. Entonces es como algunas aristas del triple impacto. Pero, ¿qué quisiera decir yo? Que cualquier emprendimiento que realmente solucione un problema pensado a largo plazo, pero para mí un buen emprendimiento es uno que da pasos cortos. Eso que nos meten en la cabeza de que va a llegar un inversionista millonario y te va a rescatar, yo siempre digo que es como el protagonista de la novela, que va a llegar de la nada y entonces te va a inyectar millones de dólares y tú vas a crecer enorme de 0 a 1000 y te conviertes en unicornio. Bueno, eso es el 0,005% de los emprendimientos del mundo. Eso no pasa. Normalmente lo que yo recomiendo es emprendimiento que creo que crea valor es, tú vas a resolver un problema, valida que es un problema real, no que lo tienes tú solo o que piensas que lo tiene X personas. Da pasos cortos para que te equivoques barato y sigue optimizando sin parar. Siempre mide y optimiza. Porque el mercado te come mismo. O sea, hay tantos emprendedores y tanta gente queriendo resolver problemas que hay otro que lo va a resolver de una manera diferente. Y eso es lo que te va a encontrar un elemento diferenciador que te vuelve sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que esas serían como algunas de las características que te llevarían a decir, esto es un buen emprendimiento. Ok. ¿Y cómo se administra la competencia porque todo negocio exitoso, pues inmediatamente se vuelve apetitoso a la competencia, ¿no? Claro. Entonces, tú ponías énfasis en dos puntos bien importantes. Medir y administrar el esfuerzo, ¿no? Lo decía, palabras más, palabras menos, no usaba administrar el esfuerzo, pero sí. Equivócate en cortito para que, bueno, pierdas menos cuando te equivocas. Entonces, y ahí el gran reto, porque además la competencia es una condición que siempre va a aparecer. ¿Cómo se maneja la competencia desde en lo que sientes que un emprendimiento empieza a tener éxito y empieza a ser notable? No, yo creo que yo siempre digo que para manejar la competencia,
es como cuando uno va a un perro calentero particular, un carrito de perro calientes de calle. Que es que si estamos en grupo decimos, vamos a esto, vamos a aquel. No, vamos a este, pero porque vamos a este y no a aquel. Sí, igual un perro caliente. Lo que lo diferencia es la salsa secreta. Ese pote de salsa que está todo ruñido que uno ni quiere saber qué tiene, pero esa salsa solo la hay allí. Esa salsa secreta está en el emprendedor. Por eso es tan valioso. No se habla de que el emprendimiento es nada más abrir de empresas y dar habilidades para abrir empresas, sino empezamos a darle habilidades, y esto pasa en la metropolitana, en las universidades del mundo, primero a él, porque allí está la salsa secreta. Si tú tienes muy claro cuál es tu valor dentro del emprendimiento y qué le aportas tú, puede venir toda la competencia, pero nunca lo va a hacer como tú. Pero ese esfuerzo adicional que tienes que tener en paralelo, y los que quizás somos coaches ontológicos, quisimos hacer como un esfuerzo consciente en entender qué eres tú, en qué eres bueno y tal. Ese esfuerzo, hacerlo al mismo tiempo que estás preparándote para un emprendimiento, es duro. Pero para mí es un esfuerzo necesario que te va a llevar a entender competencias. Y por otro lado, cuando lo unes entonces a esa propuesta de valor que entregas a través de tu emprendimiento a alguien, a un mercado, es que si comienzas a dar pasos cortos, estás muy pendiente de qué te dice la gente. Esa medición tiene que ver no solo con lo que tú haces, sino cómo lo vas sintiendo, porque al final es quien te paga. Claro. Y a veces no queremos escuchar eso, pues los emprendedores también es sexy porque está atado al amor y estamos enamorados. Enamórense del problema y no de la solución, porque cuando te enamoras del problema, la solución la puedes cambiar varias veces y eso entonces te vuelve ágil y la competencia no tiene esa agilidad. Algo que a mí me hace ruido a veces con los emprendimientos es lo sostenible que son en el tiempo, y saliéndonos de la palabra sostenible, ¿no? Y bueno, los asimilo un poco, como tú dices, hoy hago empanada, mañana hago taxi y todo lo demás. Pero bueno, ese es un comentario más que una pregunta, ¿no? Que a mí me parece importante. No, 8 de cada 10 fallecen en el tiempo. Exactamente, buenísimo. Pero además es una tasa histórica, ¿no? O sea, no tiene que ver con este movimiento desde el inicio de negocios. Menos o más, tal. Sí. En los primeros 2 años, porque realmente después de 2 años ya eres empresario. Y ojo, debería ser empresario. No, porque es que también hay etiquetas sobre el empresariado. Sí, Pensamos en empresarios simplemente ya un tipa que tiene cientos de empleados. No, tú puedes tener una empresa que está dando pérdidas los primeros años. Claro. Pero si tú aguantaste 2 años en un mercado tan competido globalmente, porque ahora competimos globalmente, bueno, en Venezuela se habla de unos 3, entre 3 y 4. La teoría empezó en 6. En el mundo hay un promedio como de 2 años. Tú pasaste a ser empresario. Con tu empresa en pérdida, no pérdida, ahí hay una cantidad de dilemas. Pero ya se puede decir que eres empresario. Estabas en la formalidad. De hecho, las leyes de emprendimiento o todos estos créditos, todos están basados en 2 años. Así es. Porque en 2 años se supone que ya tú tienes que tomar una decisión, pues. ¿Sigues o inviertes o cómo es la cosa? Robert, no puedo dejar de hacerte una pregunta, y es, yo he visto, y se me sale mi parte fiscalista y de transparencia y todo, de gobernanza y todo lo demás, que hay una alta tasa de emprendimientos que siguen por mucho tiempo, y a lo mejor más de 2 años, en la informalidad, en la sombra. Eso es normal, eso es usual. Sí, los claro. Emprendedores miden o saben o conocen los riesgos y las contingencias que tienen la sociedad, o los desconocen. No lo saben, pero además hay un tema cultural en países latinos que son más propensos a eso. Claro. No lo saben porque además creen que les va a traer mucho más costos. Aquí entramos en el terreno de la economía institucional, ¿no? Un poco porque el incentivo, es decir, la institucionalidad del país te lleva a, ¿no? O sea, el tema de la complejidad, de pronto el contador, pues nos va a decir, bueno, no es tan complejo, tú me contratas a mí, claro, yo te puedo ayudar con la declaración y todo eso, pero institucionalmente no es tan atractivo hacerlo. O sea, finalmente hay muchas variables y nos va a tomar... Pareciese, pero porque nadie te dice que ese es el punto. Otra cantidad de cosas que te van a ayudar. Así es. Pues entonces hay inversionistas que de repente se meten más contigo, claro, vas a poder registrar marca, entonces tu competencia no la va a tener registrada. O sea, una cantidad de listas que para eso entonces estamos la metropolitana o expertos que te van, tienes que educarte y buscar más información que lo que nada más vemos Hay una transformación cultural necesaria en este sentido, ¿no? La idea de
otra vez, en la historia ese cliché estuvo el tema de formalizar de alguna manera la economía, la gente que ya tiene negocios. Y a ver, la experiencia que tuvimos en San Agustín hace que ya como año y medio que estuvimos visitando gente que tiene negocios y tal, gente que tiene tremendos negocios ya bien establecidos, que están en la categoría de empresario, que ya ni siquiera... Y ni siquiera se sienten empresarios. No se sienten y no tienen ningún incentivo, ninguna ganas de registrar, de formalizarse, pero cuando tú vienes a ver, comparas la dinámica con lo que está ocurriendo abajo en términos de, digamos, de los negocios formales, tú dices, este tipo es un empresario. Claro. Puedes categorizar, efectivamente. Yo ahí realmente, para no ponernos muy formal, yo tengo un sueño que es que al menos identifiquen y sepan cuáles son los riesgos. Y desde allí, y es algo que sabemos de la academia, bueno, los riesgos se gestionan, pero por lo menos que lo identifiquen. Robert, hablas de la Universidad Metropolitana, es uno de los espacios en el que estás. Yo, orgullosamente, recién hace poco tiempo pasé a incorporar cuerpo docente, algo así por el estilo, y me ha encantado el acercamiento y que no, la posibilidad de que empresarios, bueno, sí, yo debo ser empresario, tengo más de 2 años, claro. Puedan acercarse a las nuevas generaciones y compartir todo eso. Sin embargo, hablando específicamente del tema emprendimiento, a mí hay algo que siempre me ha hecho mucha bulla, y es que el tema del pitcheo y el pitch. Y yo en la Universidad Metropolitana hace un par de años o poco menos tuve la oportunidad, por una invitación que tú hiciste, de asistir a, creo que se llama el Pitch Day o algo así. El Unimed Pitch Day. Sí. ¿Tú nos puedes comentar un poco de eso y qué de allí pueden sacar? Y bueno, claro, mira, ahí fue la receta perfecta. Era cambiar toda la manera como se enseñaba emprendimiento, y para las nuevas generaciones que hablamos antes, aquí voy a tocar los puntos que hemos hablado, va a quedar chéverísimo, se le enseña práctica. O sea, ya la teoría, ellos la encuentran en donde se metan. Metes en YouTube y vas a encontrar 18 profesores que le dan la misma teoría. El tema está cómo lo pones a pensar más allá de la IA y cómo esto realmente le da unas habilidades más allá de lo que tú le estás dando. Yeah. Entonces, dentro de esa currícula que se basó en MIT, hoy la Universidad Metropolitana es la única universidad del país en la red de Babson College, el Babson Collaborative, la única y primera universidad que está allí, porque además pasamos unos filtros y lo que está pasando en emprendimiento ellos lo validan. Y estando allí hay que crear también la parte práctica. Y el Unimed Pitch Day es el resultado de eso. Todas las secciones, estamos hablando que en la Metropolitana damos emprendimiento a todas las carreras, es decir, es transversal para todas las carreras. Trimestralmente tenemos cercano a 1,000 estudiantes, es decir, un porcentaje altísimo durante las 2 materias, las 3 materias que tenemos en la actualidad. De la materia de ideas emprendedoras, todos los profesores damos más o menos el mismo programa, por no decir casi igual, pero terminamos eligiendo, se desarrollan ideas de emprendimiento, se comienzan a los primeros pasos y se elige la mejor de cada sección. De esas se eligen van a una semifinal, que estamos hablando entre 2 y 15, depende del trimestre, se eligen 6 que van al Unimed Pitch Day, que es entonces ese puente que se necesita real con las empresas. ¿Por qué? Porque estas personas, estos estudiantes, más allá de la nota que sacaron en la materia, siguen desarrollando su idea y van al Pitch Day, donde a través de empresas, más de 35 aliados hoy, vamos para la 8ª edición ahora pronto para cerrar el trimestre, vamos a la 8ª edición y allí vamos a entonces elegir nuevos y los 3 mejores ganan premios en metálico dado por estos aliados, reputación ante estos aliados, conexiones, pero además una cantidad enorme de asesorías y mentorías y muchísimas habilidades. Hoy el Pitch Day, el Unimed Pitch Day se hace en el Paraninfo delante de 400 personas y tienes allí un cuerpo de jurados que estoy convencido que muchos de ellos nunca se han parado delante de 400 personas. Y ves a un chamo de 19 años pitchar su idea en etapa presemilla, es decir, no ha tenido tracción de ningún tipo, para pedir los primeros fondos para esos primeros pasos y capaz se equivoca, pero está delante de 400 personas defendiendo su idea. Más allá del emprendimiento, porque en la Metro enseñamos emprendimiento y sí lo estamos haciendo muy bien, con mucha pasión, estamos cambiando el mindset de la juventud en cómo se enseña, cómo se aprende y en qué habilidades vas a tener como profesional. Y eso nos pone súper contentos. Eso es el Unimed Pitch Day y para eso se usa el pitch, para diferentes etapas poder buscar apoyo de diferente tipo.
Qué bien, qué interesante. Tú sabes que dijiste una palabra y es reputación. Oye, los emprendimientos generalmente se asocian a las nuevas generaciones, ¿sí? A los jóvenes, que esas nuevas generaciones aparte son los consumidores, es el mercado que vamos a tener. Ese valor reputacional pudiera estar asociado a cómo tú estás manejando o cuál es tu propuesta de valor hoy día. Y a ver, ¿a dónde voy? Me quiero conectar con lo que son modelos de negocio de triple impacto. O sea, que tú vas más allá de simplemente un tema comercial y te conectas realmente con generación de futuro, con responsabilidad social y ambiental. Eso la gente lo busca y los emprendedores lo toman en cuenta cuando están definiendo su propuesta de valor. Bueno, pensando a lo mejor en un Canvas o algo así. Quizás para ellos no es tan relevante, pero para eso estamos los profesores, la academia y profesores como tú que de pronto van a estar tocando ese tema en particular para emprendimiento. Okay. No sé si sabían esta noticia, pero esto es una noticia real. Qué bueno. Pero dicho eso, es bien interesante porque quizás el joven no lo tiene tan consciente, pero lo asimila muy rápido. Porque estás en una edad donde quieres aprender y es quizás más sencillo que estás allí. Pero cuidado allí porque hay una gran etiqueta y es pensar que la gente de cierta edad no puede emprender. Y la verdad, en el mundo, la mayoría de los emprendimientos exitosos vienen de personas que pasan de los 40 años. Totalmente. Y esto, bueno, las investigaciones apuntan a que, bueno, ya se ha llevado golpes de otro tipo, tiene más conciencia de ese tipo de cosas y sabe que eso puede ser un elemento que lo va a mantener en el tiempo, que lo está pidiendo el mercado. De la prudencia, ¿no? Solamente que, bueno, es difícil a los 40 años decir, dejo todo y voy a emprender. Eso también. Entonces, bueno, entramos también en el hybrid entrepreneurship, que es trabajar y emprender al mismo tiempo, una cantidad de cosas que están naciendo en el mundo. Pero lo lindo de darse a los jóvenes es que si la pegas, tienen toda la vida por delante. Entonces, bueno, es como una responsabilidad. Independientemente es una contribución a que si este individuo a los 40 años va a ocurrirle ese proceso virtuoso, bueno, probablemente lo adelante o en todo caso le ocurre muy sólidamente, ¿no? O sea, todo lo que tú le des al joven hoy no necesariamente tiene por qué tener un resultado inmediato, ¿no? No, mira, además, o sea, yo creo que claro, independientemente de cómo lo veas, siempre es una contribución al desarrollo cultural general del país, a fortalezas concretas, ¿no? Eso es lo bello del emprendimiento, que ese problema social que tiembla, como les dije antes, apenas nace uno, puede ser que no llegue a feliz término, no se mantenga en el tiempo, pero mientras tanto regaló impacto de diferentes tipos, a la persona la catapultó, movió la economía de cierto punto, mostró una perspectiva del problema que el mercado no había visto, una cantidad de cosas. Sin duda alguna, pero definitivamente, si hoy nosotros en la metropolitana, bueno, creo que se me nota muchísimo la pasión cuando leo el tema, ese joven que hoy, por ejemplo, en la incubadora, creamos la incubadora Unimed para el Pitch Day, es decir, esos proyectos les seguimos dando apoyo. Esos jóvenes que hoy están incubando, que están haciendo sus clases y siguen levantando su emprendimiento, sin nota. O sea, es un tema de que yo quiero realmente emprender. El compromiso. El compromiso va más allá de la nota. Ya ahí hay un ciudadano diferente. Así es. Qué palabra tan poderosa, ciudadano. Pero además, ese ciudadano, cuando va a buscar trabajo, vamos a suponer, pasaron 5 años, ellos no llegaron a feliz término, porque es posible, pues, ¿no? El emprendimiento no cuajó, no hubo la oportunidad, no es el momento del mercado, miles de razones por las cuales un emprendimiento no llega, y van a buscar trabajo. Yo siempre digo, ok, si tú eres el director de talento humano de una empresa y recibes 2 currículos que tienen la misma capacidad académica, pero uno estuvo en la incubadora echándole pichón a su emprendimiento durante 4 años, o sigue, ¿a cuál vas a contratar? Y seguramente te vas a inclinar más por esta persona porque está dando mucho más, porque sabes que está comprometida en dar más de lo que se le pide, porque se llevado más golpes, lo cual tiene más madurez. Resolutivo en su pensamiento. Entonces, es eso, es entender que, bueno, también forma parte de eso. Así es.